Antes de continuar con esta parte de la explicación de los medios físicos guiados, nos vamos a poner con una pequeña práctica que nos permitirá comprender cómo se monta un cable de red RJ45. Vamos a hacer paso a paso en la práctica cómo crimpar un cable RJ45 a su correspondiente conector RJ45. A ver qué tal nos sale. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es pelar los cables y eliminar las crucetas o las guías que contenga ese cable. En función de la calidad del cable vamos a encontrar más o menos elementos dentro del cableado. Tenemos, por ejemplo, el capuchón plástico o de goma que viene por el exterior, pero podría haber en el interior algún tipo de protección o escudo adicional en función de la categoría del cable. Incluso cada uno de los pares podrían contener su propio escudo diferencial. Cada uno de los cables con escudo y luego un escudo general en el cable por la parte interna a esta goma. Son cables de muy alta calidad que se utilizan solo en circunstancias concretas. En los domicilios, pequeñas empresas no se suelen utilizar. Incluso podría haber una cruceta entre medias que separaría los 4 pares y que se utiliza para evitar las diafonías, es decir, los acoples, los crosstalk entre cada uno de estos cablecitos. Van sellados cada cable por su propio par y luego con la cruceta separaríamos con una distancia mínima para evitar que se acople pues, los armónicos o lo que quiera que se acoplen estos cables. Así que venga, una vez que tenemos pelado el cable, lo que vamos a hacer va a ser colocar los pelillos, cada uno de los pelos de cada uno de los pares en función de un estándar concreto. Y tenemos la posibilidad de montarlo con el estándar 568A o el 568B. Si vamos a conectar dispositivos diferentes, que es lo normal, es decir, un PC a un router, lo que vamos a hacer va a ser colocar el 568A o el 568B en ambos extremos, el mismo formato. Si lo que vamos a hacer es conectar dispositivos iguales, como por ejemplo 2 PCs enlazados directamente sin pasar por un switch, o 2 switches entre sí, o 2 enrutadores, lo que vamos a hacer es crear un cable, crimpar un cable con el 568A en un extremo y el 568B en el otro extremo. Actualmente esto no es necesario hacerlo. Tanto los switches como los enrutadores modernos tienen autosensing, son capaces de detectar si están conectados a un dispositivo igual o no. Pero para las prácticas y por mantener un estándar, lo vamos a hacer de esa forma. En este caso, vamos a crimpar con un cable 568B, que es el que se utiliza por estas latitudes. Sé que en Estados Unidos tienen más tendencia a utilizar el 568A. Por aquí por Europa, lo que se utiliza habitualmente es el 568B. Una vez que pelamos los cables, que hay que hacerlo bien utilizando unas tijeras de electricista, unas tijeras normales o la propia crimpadora que tiene su pequeño huequecito, su muesca para ese tipo de intervención, para poder hacer la eliminación del capuchón, lo colocamos aquí en la muesca que viene por aquí y simplemente girando deberíamos ser capaces de abrir el cable. Como veis es muy sencillo, este cable tiene guía, que es estos pelitos que están por aquí, y tiene además la rigidez que le proporciona esta otra guía interna, esta cruceta interna. Este cable sería muy interesante para montar, por ejemplo, en distancias más largas, porque es un cable bastante rígido. Esto por un lado, bueno, utilizaríamos esa muesquecita. Y ahora pues vamos a pelar los cables. ¿Cuánto capuchón debemos pelar para poder peinar bien los cables e insertarlos luego en el conector? Bueno, pues eso depende un poco de la maña y de la habilidad. Lo ideal es que el conector, cuando crimpe, fijaos que el conector tiene los pines aquí, la lengüeta de sujeción al RJ45 hembra aquí, y aquí tiene una pequeña muesca que es la que presiona el cable cuando entra por aquí y que realmente lo sujeta. Además, luego podría haber un capuchón de goma que proteja todo este contenido, que lo insertaríamos antes del cable. Yo aquí no tengo, así que no lo vamos a usar, es solo para la práctica. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a peinar de cable? Pues lo suficiente para que el conector nos quede de esta manera. Debe estar sujeto con esa muesca una vez crimpado toda esta superficie, incluida la goma, de tal modo que esto sujete aquí y no quede expuesto el conector de esta manera, que no sujetaría correctamente y se podría salir en cualquier momento. Hasta aquí bien. Bueno, pues vamos a peinar los cables. Modalidad
EIA ANSI-TIA 568B. Colocamos el primer pin, el conector, el cable de cobre blanco-naranja. El segundo pin será el naranja. El tercer pin que vamos a colocar va a ser el blanco-verde. Si fuera el 568A, estarían intercambiados, sería el verde primero. Blanco-verde. El verde lo apartamos ligeramente. Y ahora aquí colocamos el conector, el cable azul. Aquí cable azul. Podemos ir peinando para que sea luego más fácil el peinado completo. Peinar significa colocar los pines paralelos y bien colocaditos. Ahora ponemos 1, 2, 3, ponemos el azul blanco aquí, bien colocadito. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el pin 6, colocamos el verde. Ahí está. Colocamos el verde. Ahora ponemos el marrón blanco por aquí. El marrón blanco. Hay que intentar evitar los cruces. Por eso sujetamos aquí con fuerza. Y ahora el marrón. Y una vez que tenemos todo bien peinadito, fijaos, ya tenemos todo peinado, daos cuenta que el corte del cable tiene distintas longitudes aquí, se generan como dientes. Estos dientes tenemos que dejarlos perfectamente rectos para que a la hora de introducir el conector todos los cables lleguen hasta el final del conector. Si no, pues tendríamos problemas. Por eso lo de peinarlos y por eso lo de hacerlo de esta manera. Y ahora, una vez sujeto aquí, cortaríamos el exceso de cable para tener la distancia adecuada que nos permita colocar e insertar el conector. Hacemos aquí el corte, no os preocupéis por el corte, ahí lo tenemos. Y ya están perfectamente peinados y con la distancia correcta y adecuada para insertar el conectorcito. Y ahora sí, con cuidado debemos insertar el conector sin que se nos escapen los pelos y sin que se nos crucen los pelos. Ahí está. Y una vez insertado, bueno, este está bastante mal hecho. Una vez insertado, debemos comprobar antes de crimpar que cada cable ha caído en su sitio. Fijaos que el blanco, el naranja y el naranja tienen ahí un cruce hacia el final que puede haberse introducido el pin de uno en otro. Miramos bien, lo tenemos ahí. Blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón. Esto no lo vamos a crimpar así. Esto es solo para la muestra, para que veáis cómo se crimpa. En ningún caso debéis crimpar esto así porque esto es una chapuza. Debemos hacer que en este extremo, en esta parte de aquí, esté esta gomita. Así que, bueno, esto es la teoría. Ahora vamos a hacer uno en la práctica, pero ya bien hecho. Así que nada, apartamos esto por aquí y vamos a agarrar nuestro latiguillo final. A ver si lo consigo hacer correctamente. Tenemos en un extremo el 568B, por lo tanto vamos a montar en el otro extremo también el 568B. Así que nuestro conector preparado, nuestro cable para pelar y vamos a utilizar la misma técnica que antes. Vamos a pelarlo la distancia suficiente que nos permita con nuestros dedarros poder colocar bien los cables. Extraemos ahí. Este tiene cruceta también, así que la cruceta la vamos a cortar. Esta cruceta ahora es molesta, la cortamos por aquí, pero nos va a servir luego para sujetar perfectamente el conector. Y nada, esta guía también la vamos a cortar para que tampoco nos moleste. Fuera guía y ahí la tenemos. Y ahora sí, a colocar los pelos. ¿Cómo colocamos los pelos? Pues nada, desentrelazando ese crucecito, el cruzado mágico que tienen cada uno de estos cables. Desentrelazamos ahí, pam, 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 y con mucho cuidado colocamos y peinamos. Colocamos y peinamos. Ahí lo tenemos. Primer cable peinado, primer cable perfectamente colocado. Vamos con el segundo cable, el segundo cruce. Desliamos el cruce, ahí está, y colocamos el pin blanco-verde aquí, blanco-verde. Y una vez colocado, ya nos olvidamos de este cablecito. Vamos con el azul. Azul, lo tenemos aquí, ahora sí, lo estiramos bien y lo colocamos ahí. Bien peinadito, bien colocadito, bien churruscaíto. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Tenemos blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul y ahora sí ponemos el blanco, azul, tal que aquí. Blanco, azul, ahí bien colocado.
aquí es donde está un poco la madre del cordero, que es colocar ahora este verde sin que se nos cruce demasiado para luego poder crimpar correctamente ese cable. Crimpar es el procedimiento de ensartar el conector y fijarlo apretando bien las manillas de la crimpadora. Ya lo tenemos ahí. Y ahora desliamos el marrón. Sabéis que si queremos velocidades, tasas de transferencia mayores de gigabit o mayores, deben estar los 8 hilos perfectamente bien crimpados. Ahí está. Tenemos el blanco marrón y ya por final, el último cable, el marroncito. Y ahora simplemente comprobamos que efectivamente estén los cables correctos. La distancia que os recomiendo que tengáis para sujetar el cableado es la de un dedo. Fijaos que un dedo, la uña prácticamente, media uña, es prácticamente el tamaño del conector. Fijaos, ¿veis? Media uña, tamaño del conector. Por lo tanto, la distancia de corte es más o menos por aquí. Y así entrará perfectamente bien el conector. Nos fijamos bien en la posición de los cables, blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón y marrón. Y ahora sí, vamos a cortar en la distancia. Esto requiere práctica, obviamente, como todas las cosas, pero si lo practicáis bien, es muy sencillo. Ahora, cortamos ahí el exceso, ya los tenemos peinados y ahora sí, vamos a introducir con cuidado el conector con la lengüeta hacia abajo para asegurarnos de que el pin 1 cae en el pin 1 del conector. Introducimos ahí, hasta dentro y fijaos. Bien hasta dentro. Como esta mallita es elástica, esta goma es elástica, es muy fácil que a la hora de empujarlo una parte caiga en su sitio. Fijaos, antes de crimpar, cómo ha quedado el cable. ¿Veis? Ahí está. La goma quedaría sujeta por esta lengüeta de aquí, que es la que sujeta el cable correctamente, y cada uno de los hilos están en su sitio. Si no me he confundido, si no se ha liado nada, si los hilos han llegado hasta el final del conector, que se ve aquí, en este punto, está todo correcto, entonces ya podemos crimpar. Las crimpadoras pueden llevar 3 tipos de hueco. Cada uno de los huecos es para un tipo de cable. El RJ11 es el de 4 pines, que es el de las líneas telefónicas, de par de cobre de toda la vida, y el RJ45 el de 8 hilos. El de 6 hilos me imagino que se utiliza en comunicaciones, para conectar un dispositivo y comunicar por serie. Yo no lo he utilizado nunca. Simplemente introducimos aquí el conector, ahí, introducimos el conector y ya simplemente tenemos que apretar la manilla hasta que eso haga su sonidito y su clac. Y ya tenemos nuestro fantástico conector RJ45 ensartado y preparado nuestro primer latiguillo. Latiguillo EIA ANSI TIA 568B en ambos extremos. Vamos a utilizar un dispositivo súper sencillo que vale 4 pesetas en AliExpress, que es este cacharrete. Funciona perfectamente bien y aquí lo tenemos. Vamos a conectar, a ver cómo se utilizaba esto, que no me acuerdo. Vamos a utilizar una de las tomas a la otra toma. Fijaos que esto se conectaría en un extremo y este otro se conectaría en el otro extremo cuando el extremo del cable está a larga distancia. Así que ahora sí, ensartamos aquí y vamos a ver si hay comunicación entre todos los pines. Bueno, me he cargado un pin plástico por ahí. Vamos a dar aquí al botoncito, lo ponemos en stand manual, lo ponemos en on, lo ponemos ahí en on y vamos a ver si pulsamos aquí y hay continuidad entre todos los cablecitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 1 no funciona. Fíjate, el pin 1 y el pin 1 no funciona, no crimpa correctamente, ¿lo veis? No sé en cuál de los extremos, no sé si el que hemos montado ahora o el anterior. Si utilizáramos este cable, aparentemente está bien crimpado, pero no habría comunicaciones, así que vamos a... Lo ideal de todo esto es cortar y volver a poner el conector. Volver a poner otro conector. No, el 1 sigue sin funcionar. Bueno, la situación de un cable de red debería ser la que os voy a enseñar ahora. Voy a poner un latiguillo que esté correcto. Fijaos que este cable RJ45 sí que es metálico. Este está montado así en fábrica y así es como hay que usarlo. Vamos a pincharlo aquí.
1 y vamos a pincharlo aquí, el 2. Y ahora sí, vamos a ver cómo funcionaría la continuidad real de un cable RJ45 bien montado. Venga, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ground. Ground también lo marca, ¿veis? Ahí lo tenemos. Podemos hacerlo manual, ir pulsando, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. Y de esta manera tendríamos nuestro fantástico cable RJ45 perfectamente crimpado. Y así es como, practicando, conseguimos pues, nuestras propias redes de comunicaciones de una forma fácil, sencilla. Y gracias por pasarte por este canal, donde creamos puentes sobre la brecha digital para mejorar las competencias digitales a través de este mundo de lo etéreo del ciberespacio. Como ves, todos los días, fácil, sencillo. Si te ha gustado el vídeo, le das al like, te suscribes y activas la campanita. Y si te ha gustado más, pues me sigues en el resto de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Goodbye, my fellows.